Simetría de una función. Las funciones pueden tener dos tipos de simetría, simetría par o simetría impar. Y bueno, ya hay otras funciones que no tienen ningún tipo de simetría. La simetría par es una simetría respecto al eje y. Por lo tanto, si yo a x le doy un valor, obtengo un valor de y, pero si le doy el mismo valor en negativo, obtengo el mismo valor de y. Por lo tanto, se tiene que cumplir que f de x es igual a f de menos x. Vale. Las funciones cuyas potencias son pares, todas ellas, tienen simetría par. Este es un ejemplo. Si yo tengo x4 más 2x2 menos 1, para calcular f de menos x y comprobar si se cumple la condición de simetría par, donde está x, tengo que meter menos x. Entonces quedaría menos x elevado a 4 más 2 por menos x al cuadrado menos 1, que como potencia elevada a par se queda positivo, nos damos cuenta que queda igual a f de x y se cumple. Este ejemplo, x cuadrado más 5, también tiene una simetría par. F de menos x, pues donde está x, meto menos x. Entonces queda menos x al cuadrado más 5, que es x al cuadrado más 5, y esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, se cumple la condición de simetría par. Vamos a ver ahora la simetría impar. La simetría impar es cuando la función es simétrica respecto al origen. Por lo tanto, para un valor de x obtengo un valor de y, pero para el mismo valor de x en negativo obtengo una y cambiada de signo. Se tiene que cumplir esta condición, que f de x es igual a menos f de menos x, o que menos f de x es igual a f de menos x, porque si yo cambio el signo aquí y aquí, queda esta relación. Vale, un ejemplo sería, por ejemplo, menos x cubo. F de menos x, lo que tengo que hacer es donde está x poner menos x. Entonces sería menos, paréntesis, menos x al cubo. Este menos se queda delante y menos elevado a impar se queda menos. Menos con menos, más x cubo. Y más x cubo es lo mismo que f de x, pero si le cambio el signo. Esto es un más. Vale. Entonces queda que f de x, f de menos x, perdón, es menos f de x. Y se cumple la condición. Otro ejemplo es cuando f de x es x5 más x cubo. ¿Ves? Todas las potencias son impares. Si yo sustituyo donde x menos x, queda de esta manera y se vuelve a cumplir. ¿Vale? Entonces, siempre que no tenga término independiente y todas las potencias de x estén elevadas a impar, se dice que es una simetría impar y se comprueba de esta manera.